Mañana se celebra la 9ª edición del Congreso DEC, cuyo tema central es el Meta Experience. Así es, una nueva edición de este congreso en el que, como ya sabes, Susana, hablamos de experiencia del cliente y mañana en esa cita, que tendrá lugar muy cerquita de aquí, en el auditorio de la Mutua, de Mutua Madrileña, se va a poner el foco sobre todas las posibilidades que ofrecen el metaverso, la realidad virtual y aumentada, y también la inteligencia artificial, la experiencia del cliente y la experiencia del empleado, que también es muy importante en este nuevo entorno. Así que de eso vamos a hablar, vamos a hacer la previa de ese congreso DEC que tiene lugar mañana martes con dos invitados que van a estar allí impulsando, potenciando, promocionando y formando parte, siendo protagonistas de ese congreso de experiencia del cliente, ese congreso DEC. Son Alejandro Andrés Conejero, que es el Sales Manager en SANSIF, lo diré bien. Alejandro, ¿qué tal? Perfecto. Bienvenido, muy Gracias. buenos días. Muchas gracias, Rubén. Bien, y con nosotros también Frederic Zalma, que es Head of Sales para el sur de Europa en Treasure Data. Frederic, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Oye, antes de Gracias. que entremos en el Congreso, presentándonos un poco a las dos empresas que estáis aquí esta mañana con nosotros en estos desayunos Capital, aquí en Capital Intereconomía, SANSIF, que son soluciones empresariales de gestión de la experiencia del cliente y voz del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis, Alejandro, vosotros? Bueno, nosotros somos una empresa suiza que tenemos un alcance global y básicamente somos un proveedor de tecnología. Nuestro producto es un software como servicio. Y básicamente lo que te permite el software es gestionar de extremo a extremo toda la experiencia del cliente. Consta de 5 fases, pues recolectar todo lo que sería la voz del cliente, entiéndase pues comentarios, reviews, encuestas, etcétera. Luego lo procesamos a través de justamente algoritmos de inteligencia artificial para luego generar reportes que permitan a los gerentes de las empresas pues tomar decisiones estratégicas considerando la opinión de sus clientes para mejorar su servicio o producto. Porque, Alejandro, esto ha cambiado mucho en los últimos años, imagino. ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo vosotros? Porque antes, cuando empezábamos en los primeros congresos, que hablábamos ahora de cómo era esto de la experiencia del cliente, y muchos años atrás, si nos remontamos, era mucho más fácil identificar dónde estaba la voz del cliente. Pero ahora cada vez hay más canales en los que el cliente opina, se pone en contacto con las empresas. Ya no solamente es un teléfono fijo, ¿dónde está? Venga, te llamo y ahí... No, ahora ya tenemos redes sociales, ya tenemos WhatsApp, tenemos chatbots, tenemos un montón de cosas, ¿no? Eso, ¿cómo ha cambiado todo eso? Bueno, nosotros en SANSIF empezamos en esto del, la gerencia de la experiencia del cliente en el año 2010, que es básicamente cuando inicia este mercado. Y muy bien, como tú dices, nuestra política siempre fue la innovación como bandera dentro de la compañía, porque es una compañía de tecnología. Y pues empezó a través de la voz directa del cliente, que era cuando él te llamaba a tu empresa para pues hacer una queja o lo que sea. Y ahora hay 3 tipos de voz del cliente. Está la voz directa, que se mantiene, luego la voz indirecta, que es la que ocurre en la conversación de redes sociales, sí, en los sitios de reviews, etcétera, y luego la voz inferida, que es la que se hace con modelos estadísticos y de machine learning, en la cual tú puedes, a través de una gran cantidad de datos que ya has recolectado, inferir cuál va a ser la opinión del cliente en cuanto a un nuevo producto o servicio. ¿La segunda es la que más les preocupa a las empresas, la segunda voz? Bueno, por lo menos a las empresas más competitivas, sí. Lo que digan de mí en otro sitio, ¿no? Justo. Sobre todo si no lo puedo controlar o si me lo pierdo, ¿no? Bueno, también pasa, creo yo, que hay una conversación indirecta en las redes sociales que no necesariamente menciona a tu empresa, pero que es relevante para tu toma de decisiones. Entonces, si tú eres capaz de entender esa conversación que no te está mencionando, que no te están diciendo las cosas... un poco por donde te sirve para ver por dónde van los tiros, ¿no? Justamente. Yeah. Y poder tomar mejores decisiones que se adelanten a tus competidores. Frederic, vosotros en Treasure Data os dedicáis al ámbito de los datos, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Sí, Treasure Data es una CDP, una Customer Data Platform, es un acrónimo bastante popular ahora mismo. Una CDP te permite recoger todos los datos de los clientes, todo lo que hacen contigo, con tu marca, que sea en tu página web, lo que compra, lo que mira, en las redes sociales, también con el servicio al cliente o la parte logística. Si lo piensas, un cliente se conecta mucho con las marcas por todos los lados. Y las empresas necesitan tener esa visión 360 de lo que el cliente hace con ellos para analizarlo y activar esos datos mucho mejor. Lo mismo que le decía Alejandro, antes han cambiado mucho las conversaciones, el volumen de conversaciones y las formas de comunicarse
de conversar sobre las empresas y con las empresas. En el tema de los datos también ha crecido mucho, ¿no? Cada vez son más datos, más rastro, podríamos así decirlo, lo que van dejando los clientes, ¿no? Es más datos, más volumen y también más complejidad. Es que entre una marca y otra, dentro del mismo grupo, entre una subsidiaria, entre lo que pasa en Alemania y aquí en España, son siempre canales distintos, son siempre maneras de conversar, de comportarse de manera distinta. Y una empresa a nivel global necesita tener un sistema tan diverso, tan amplio para recorrer cuál sea los datos. Y hablamos del metaverso, ahora mismo no hacemos nada con el metaverso, nadie hace casi nada con el metaverso, pero si un día los clientes empiezan a estar en el metaverso, las marcas deben entender lo que pasa ahí y deben recorrer los datos de este nuevo mundo. Ahora lo vemos con TikTok, ahora que se puede hacer publicidad y en pocos años ya ha sido la red más popular y las empresas deben adaptarse a eso. ¿Qué deberían hacer las empresas, Alejandro, Frederic, por un lado con esas conversaciones, utilizándolas bien para que la experiencia del cliente con ese cliente sea óptima, y qué deberían hacer con los datos o qué es lo que hacen con los datos? En cuanto al... Por la parte que te toca a ti de la conversación. Una vez tengan ya lo que nos contabais que vosotros os dedicáis, trabajáis con ello, con las conversaciones, lo que van viendo en esos 3 tipos de conversaciones, luego, ¿qué deberían hacer con esas conversaciones para optimizar esa experiencia del cliente? Bueno, claro, lo que termina ocurriendo es que esos datos que se recolectaron son procesados por estos algoritmos de inteligencia artificial que, bueno, por un lado reduce muchísimo el costo para la empresa de contratar analistas de datos, que es digamos, un labor muy caro, muy caro, ¿no? Sí. Y pues tú obtienes tu reporte y ese reporte pues te da indicios de cuáles son las decisiones operacionales que tú deberías tomar. En el caso, digamos, más sencillo o más granular, usualmente el cliente tiene una queja y tú abres un ticket de soporte para que tu empleado pueda resolver el problema particular que tiene ese cliente. Y luego, en un caso más, digamos, gerencial o más corporativo, si esto es un problema que es muy recurrente, tú, pues, por supuesto, tienes que tomar una decisión de gerencia, porque no es un caso aislado lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos casos donde se ha podido detectar, son empresas de retail, básicamente, y tienen distintas sucursales a lo largo y ancho de distintos países con distintos idiomas, etcétera, y estos algoritmos de inteligencia artificial, que son agnósticos en cuanto al lenguaje, permiten identificar, por ejemplo, cuáles son las tiendas donde hay más colas. Se hacen más colas, hay una saturación de la cantidad de clientes porque las operaciones no dan para atenderlos todos de forma eficiente. Entonces tú puedes identificar estas tiendas y luego pues tomar decisiones si ampliar tus operaciones abriendo otra tienda o abriendo más cajas o lo que sea, digamos, que permitan los recursos de la empresa también. En el caso de los datos, Frederic, ¿cuál es el buen uso que pueden hacer las empresas de esos datos para mejorar esa experiencia? El problema que tienen las empresas es que trabajan de manera siloada. Es que lo que pasa en publicidad no se entera de lo que pasa en servicio al cliente, que no se entera en la parte comercial, o la red física no se entera lo que hay en la página web. Esas experiencias que cada uno ha vivido, que recibes una oferta y vas a la tienda y no saben de lo que se trata. Los datos están aquí, pero las empresas no lo comparten, los departamentos no lo comparten, y entonces necesitan una especie de data hub enfocado en los datos del cliente para que toda la empresa se enfoque en ellos y que el cliente sea realmente al centro de las empresas. ¿Vuestros clientes entienden ya esto? Alejandro, Frederic, que nos hablabas antes, Frederic, de que en el metaverso todavía no estamos. No sé si falta mucho para que estemos. Para mí lo entienden, pero la práctica es complicado. La transformación, el cambio es complicado y se debe empezar por la parte de los directores, del CEO y todo, que tienen que impulsar el cambio. Pero todavía los datos... hay un problema de entender como qué business, qué negocio me va a traer. Y hay bastante evangelización interna e intentar que los datos, que haya una cultura del manejo del dato. Empieza ahora por el marketing, pero se debe difundir en toda la empresa. ¿En vuestro caso? Bueno, yo te diría que la importancia del cliente y de su experiencia ha tenido más y más relevancia en general en todos los mercados, porque diferenciarse por precios o por productos, que era como lo clásico, se ha vuelto mucho más complejo. Cada vez es más difícil inventar un producto nuevo o un servicio nuevo, y cada vez es más difícil ofrecer un precio más
económico que mi competencia, porque ya estamos en unos precios bastante eficientes. Entonces, al final, la forma real que tienen las empresas para diferenciarse unas de otras es la experiencia que vive el cliente al comprar el producto y al usarlo o al usar el servicio. Por lo tanto, yo sí creo que hay un nivel de madurez en cuanto a la gestión del cliente bastante importante. De hecho, en cuanto al tema del metaverso, pues esto se pronostica como un cambio muy radical y revolucionario en cómo, digamos, nosotros como consumidores experimentamos el mercado. Entonces, la única forma que tienen las empresas para poder adaptarse rápidamente a esta nueva experiencia que va a tener el cliente y ajustarla lo más rápido posible va a ser a través de la experiencia del cliente. Una de las grandes preguntas, no sé si la gran pregunta que se hace en las empresas cuando se habla de experiencia del cliente es cómo se miden los resultados. Frederic, Alejandro. Sí. Bueno, la satisfacción del cliente es importante. La satisfacción a nivel, de nuevo, 360. Pues la parte logística, por ejemplo, es muy importante. Si recibes el paquete a la buena hora y al final es el último kilómetro que es lo más importante, como se dice, ¿no? Y la experiencia del cliente es no solo tratar de publicidad o del mensaje, es también toda la línea de valor. Y para mí, sí, y también hacer un marketing que sea más relevante. ¿Sabes? Los click and rates, los KPIs de publicidad. Si envías publicidad más personalizada, supongo que también vas a tener mejor resultado. Alejandro. Bueno, nosotros en nuestra plataforma ofrecemos, uno de los servicios que ofrecemos es la posibilidad de comparar pues tus datos de experiencia del cliente, ya sea tu Net Promoter Score o tu Customer Satisfaction, todos estos KPIs que son de gestión de la experiencia del cliente, con tus KPIs financieros. Entonces tú podrías ver cuál es el impacto que está teniendo este indicador en el retorno de inversión de tu empresa, en el revenue de tu empresa, o en general también en KPIs operacionales y en general en el, digamos, Customer Lifetime Value, que es el valor que tiene un cliente en el tiempo si logras pues hacer que compre más tu producto o que se suscriba más o mejore su suscripción a tus servicios, etcétera. Y así es que nosotros medimos el impacto, porque entendemos también que una de las preocupaciones más grandes de los directores empresariales en cuanto a la experiencia del cliente no es solamente, bueno, yo no solamente quiero que el cliente esté feliz, también quiero que me compre más, claro, y también quiero que se suscriba más. No se come, ¿no? De la felicidad no se come, no se vende. Hoy la última por mi parte, que no sé si Susana quiere algo para cerrar ahora, del Congreso mañana, del Congreso DEC. ¿Qué esperáis? Bueno, es siempre interesante entender la gente cómo ven la relación al cliente, los retos que tienen e intentar, para mí, poner los datos dentro de sus iniciativas sobre la relación con el cliente. Así que es más bien entender las problemáticas de los clientes e intentar responderlo. Bueno, por lo que veo, siempre el cliente en el centro, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. Sí. Y se puede pensar que el cliente ya está en el centro de las empresas, pero todavía no. Pero la gente está ahí y la tecnología le puede... ¿Hay mucha distancia entre la teoría y la realidad? Sí. ¿Sí? Sí. Alejandro dice que... Es que yo creo que también depende de la madurez y la robustez de la empresa de la que estemos hablando, ¿no? Evidentemente, por ¿Y ejemplo, del sector también? Por supuesto, por supuesto. Por lo menos el sector de las aerolíneas, se percibe que hay una cultura donde el cliente está en el centro siempre, y en general en la hostelería también, o en el turismo. Siempre ha sido como, digamos, muy relevante. Un hotel, ¿sabes? La queja del cliente siempre es escuchada. Sí. Pero porque estamos acostumbrados a verlo en comparadores y en plataformas. No lo sé si es por eso o no, vosotros sabéis más, pero a lo mejor es más fácil o ahora también las por los opiniones, comentarios, las estrellas, ¿no? Bueno, porque la relevancia, el cliente está más empoderado, ¿no? En esas... Claro. En Voy, esas. por ejemplo, por decir publicidad, venga, a un Booking y sé lo que opinan del hotel del vecino, pero si me quejo de una compañía de teléfonos, ¿dónde están las quejas escritas? A lo mejor... O cuáles son tus otras opciones. Sí, en la compañía de teléfono, ¿no? Porque si es un oligopolio donde solo hay 3 o 4, pues... Bueno, pero ahora también las redes sociales le dan mucha voz al cliente final, ¿no? Lo que pasa es que ahí también hay que controlar qué tipo de voz, ¿no? Que si es una pataleta simplemente o realmente tiene el sentido, la coherencia y nos permite mejorar y mimar al resto de los clientes, ¿no? Yo creo que ahí Esto da para otro programa. Están los compañeros también de recursos de mercado. Ahí hay que diferenciar qué es un problema, digamos, de relaciones públicas que pueda estar teniendo la empresa y qué es
la voz del cliente en cuanto al servicio y al producto. Sí, cuando hay muchos problemas de relaciones públicas ya empieza a ser otra cosa, ¿no? Claro, si la pataleta no es una, justamente. Bueno. Yo hablaría de revolución silenciosa, porque lo que pasa en las redes sociales, los buzz es una cosa, pero también a veces las empresas pierden poco a poco clientes sin realmente analizar, sin entenderlo bien, porque es poco a poco. Y es el problema que pueden... Bueno, el cliente en el centro, mañana, 9ª edición ya del Congreso DEC. Que vaya todo muy bien, ya nos contaréis. Gracias. Suerte. Amén. A trabajar, ánimo y a cuidar y al mimar a ese cliente que cada vez importa más, que importa todo y exige más. Gracias, hasta pronto. Gracias, Adiós, Susana. Gracias, chao. Rubén.